¿Buscas el merengue ideal que no se derrita? Hoy hacemos merengue suizo perfecto. Te comparto todos los tips para que te quede brillante, súper estable y rico, ¿no? Riquísimo. Yo soy Natacha Rico y te invito a que te quedes conmigo hasta el final porque esta receta te va a encantar. Y el primer punto a tener en cuenta para que te salga perfecto es que las herramientas que vayas a utilizar como el bol y el batidor deben estar bien limpios, libres de cualquier rastro de grasa y secos. Así que lávalos bien con detergente, agua caliente y si puedes pásales un papel de cocina con vinagre o alcohol. Y para hacer el merengue, la regla de oro es que por cada parte de claras le agregues 2 partes de azúcar. Esto medido en peso con una balanza para mayor precisión. Así que aquí tengo 150 gramos de claras de huevo, que también es importante que no tengan ni una pizca de yemas, ya que estas contienen grasa, la cual es el enemigo número uno del merengue, porque lo desinfla haciendo que quede aguado. Y usaremos el doble de azúcar, es decir, 300 gramos de azúcar blanca común. También puedes agregar en este momento una pizca de sal para lograr que las claras suban mucho mejor al batirlas. Esto lo revolvemos un poco para que esté mejor integrado y llevamos este bol a baño María removiendo suave y constantemente sin batir, porque no queremos incorporar aire en este momento, solo remover para que no se cuaje el huevo. También es importante evitar que el agua toque el fondo del bol. Y para saber hasta cuándo calentar, puedes usar 2 métodos. El método de la temperatura, que consiste en que la temperatura de la mezcla debe estar entre 55 a 60 grados centígrados. A esta temperatura el azúcar ya se habrá disuelto y las claras se pasteurizarán. El segundo método es sin termómetro y es muy simple. Consiste en tomar un poco de la mezcla entre los dedos y si no sientes ningún granito de azúcar es porque ya está lista. Ahora, teniendo este paso listo, es momento de batir las claras y te recomiendo hacerlo a una velocidad media alta para lograr una estructura de burbujas más estables. Poco después de iniciar el batido puedes incorporar un potente estabilizante que es el cremor tártaro, el cual ayuda a que las burbujas de aire se mantengan firmes, especialmente si vives en un clima húmedo. Y para esta cantidad deberás usar tan solo un cuarto de cucharadita. Con eso basta, ya que es muy potente y con esa cantidad no se sentirá el sabor ácido en el merengue. Y deberán agregarlo justo al inicio del batido, y este ingrediente lo puedes encontrar en cualquier tienda de repostería. Pero en caso de que no tengas cremor tártaro, puedes usar otro estabilizante que seguro tienes en tu cocina, y es el limón, el cual ayuda también a que las proteínas de las claras se enlacen mejor, además de aportar un brillo extra y un blanco más intenso. En caso de usar limón, bastará con agregar media cucharadita de jugo de limón para esta cantidad de claras y debes incorporarlo también poco después de que hayas empezado el batido. Y vamos a batir por unos 10 a 15 minutos hasta que el merengue ya esté a temperatura ambiente. Y para ayudarlo a enfriar más rápido puedes usar un pañito mojado con agua fría. ¿Y por qué es importante batir hasta que el merengue se haya enfriado bien? Pues porque mientras el merengue está caliente, las burbujas de aire son inestables, pero al enfriarse, mientras bates, las proteínas se endurecen atrapando el aire de forma permanente, así que el frío le proporciona estabilidad a tu merengue. Con las claras ya montadas puedes incorporar la esencia de vainilla, que en este caso será a gusto, pero se recomienda utilizar cantidades pequeñas. Y una vez que ya el merengue está a temperatura ambiente, paramos de batir y miren lo firme que queda. Lo ideal es utilizarlo recién hecho y puedes utilizarlo para hacer decoraciones con boquilla, para hacer los famosos suspiros o merenguitos y por supuesto para decorar y rellenar tortas. Y se debe utilizar justo después de batirlo, ya que con el reposo se va poniendo poroso. Y aquí te quiero enseñar cómo aplicarlo para cubrir una torta. Yo lo voy a aplicar con una boquilla como esta para distribuirlo mejor al principio, pero si no tienes esta boquilla o una similar, puedes aplicarlo con una espátula colocando primero una capa atrapamigas, seguidamente de la capa final. Es súper importante tener en cuenta que lo ideal es que la torta esté fría al momento de aplicar el merengue para que este no se ablande. Y para dar las últimas pasadas del scraper, caliéntalo un poco con agua caliente y luego sécalo y pásalo suavemente. Una torta decorada con merengue puede estar hasta 48 horas a temperatura ambiente a una temperatura máxima de 26 grados centígrados, aunque lo ideal es comerlo antes de las primeras 12 a 18 horas, ya que la calidad comienza a disminuir.
Si vas a refrigerar la torta, lo mejor es evitar la humedad y los cambios bruscos de temperatura, así que almacena la torta en un contenedor plástico en refrigeración. Y por cierto, esta cantidad de merengue que hicimos te alcanza perfectamente para decorar una torta de 14 a 16 centímetros de diámetro y hasta de 16 centímetros de altura. Esta torta, por ejemplo, es de 14 centímetros de diámetro. Y bien, espero que les haya gustado este mini tutorial para hacer un básico de la repostería y cuéntenme en los comentarios qué les pareció. Y si tienen alguna duda, por favor también escríbanmela por allí. Y no olviden que pueden apoyarme comentando, compartiendo y regalándome un like. Y por supuesto, si no te has suscrito al canal, no dudes en hacerlo simplemente dándole clic al botón rojo que dice suscribirse. Ahora me despido hasta una próxima oportunidad. ¡Chao! Suscríbete.